Mi nombre es Javier Robas y quiero darte la bienvenida a Creadores de Prosperidad, el podcast. En Creadores de Prosperidad unimos mente y corazón, cielo y tierra, espiritualidad y prosperidad, paz interior y progreso. Somos mentes creadoras de prosperidad y no nos conformamos con menos. Empezamos. Bueno, vamos a hablar de las diferentes ondas cerebrales. Y insisto, esto es algo que está visto ya por máquinas de última generación. En diferentes estados se han medido, ¿no? Es decir, que es algo empírico, no es algo dentro de una línea espiritual donde podamos pensar que es así o no, sino es algo que ya se ha comprobado. Entonces, bueno, va a haber una parte que quizás te parece un pelín técnica, pero no te tienes que quedar con los números tampoco, ¿vale? Pero vas a ver que hay otra parte que es muy, muy interesante para en los diferentes estados en los que estamos habitualmente, en los que podemos llegar a estar, cómo pasar de uno al otro, y por qué sentido tiene que en cada estado estemos de una manera o de otra, ¿vale? Todo esto lo explico también evidentemente en Domina tu Energía. Vamos allá. Lo voy a dividir entre los 4 porque ahora en los últimos años se está investigando sobre unas ondas, sobre un estado de onda frecuencial diferente que se llama gamma, pero hay muy poquita información de eso. Algún día os hablaré también de eso, pero a día de hoy tenemos muy poquita información. Pero de lo que sí tenemos ya mucha información es de estas diferentes ondas cerebrales, que las vamos a poner aquí en diferentes columnas. Una sería la beta, ahora vamos a ver cada una de ellas. Otra sería la alfa, otra sería la zeta y luego otra sería la delta, ¿vale? ¿De qué estamos hablando generalmente cuando hablamos de ondas de frecuencia? O sea, aquí no estamos hablando de que vibracionalmente uno está más potente o menos potente, no. Esto es un concepto diferente. Esto es que tenemos que entender que todo en el universo está vibrando, ¿no? Y está vibrando en una frecuencia diferente. Y nuestra mente también tiene la capacidad de vibrar en frecuencias diferentes. Pero vuelvo a repetir, estas frecuencias no tienen que ir directamente relacionado con un mayor nivel espiritual, sino con diferentes momentos de la mente, cómo está vibrando y generalmente cómo vibra. Bueno, vamos a la primera de todas, que es la más habitual. La más habitual es beta, que se ha visto que cuando estamos en estado beta, esta frecuencia cerebral está de 14 a 28 hercios. ¿Vale? ¿Y por qué digo que es el más habitual? Porque es el más habitual generalmente en adultos. Las personas ya de más de 12, 14 años, después de la infancia, generalmente están en estos niveles de beta. Es decir, en el día a día, cuando vas a trabajar, cuando te relacionas con la demás gente, la mayoría de los seres humanos están en ondas cerebrales beta. ¿Son malas estas ondas cerebrales? No, siempre y cuando no estén en beta alta. ¿Vale? Que en beta alta, ¿qué sería? En beta alta sería cerca del 28 o incluso superado el 28, que esto podríamos decir que estás en un nivel de estrés. El tema es que tenemos que si la mayoría de adultos normalmente tendríamos que estar en 14, 16, 18, 20, 22 hercios, cuando se han medido a personas que parecía que estaban normal, estaban en ondas de frecuencia de beta bastante altas porque habían unos altos niveles de estrés. Así que, como te digo, esta beta es el habitual en los adultos, es lo normal, no hay ningún problema por estar ahí, siempre y cuando que no estemos en unos niveles altos, porque entonces querrá decir que estamos en un nivel de estrés alto. Y es donde pueden empezar a aparecer los problemas de salud. ¿Vale? Bueno, hemos visto el beta. Vamos al siguiente, vamos al alfa. El alfa es el que se asocia más a los niños entre 6 y 12 años. Ahora vamos a ver que tiene muchas características y que los adultos también podemos estar en esto. Y la frecuencia, los hercios, rondan entre los 7,5 y 14 hercios. El nivel de estado alfa, ¿qué nivel es? Es el nivel en el que estás relajado.
en el que te sientes relajado, o bien porque estás haciendo una práctica meditativa, o bien porque has hecho unos ejercicios de respiración, o bien porque has hecho cualquier cosa que te relaja. Estás en ese estado de wow, sí, se está bien, se está relajado, descansando incluso. Si una persona está descansando y no está dándole 200.000 vueltas a la mente, porque si estás descansando pero tienes igualmente la mente muy estresada, no entras en estado alfa. Pero si estás en un descanso, no hace falta a lo mejor ni que estés meditando, sino simplemente estás tranquilo, relajado, pues entras en un estado alfa. El estado alfa también es el estado de la naturaleza, ¿vale? La naturaleza está en una frecuencia de 7,5 a 14 hercios, todo lo verde, por eso el color verde es tan relajante y la naturaleza es tan relajante. Por eso es muy habitual que cuando vas a la naturaleza, wow, qué bien se está. ¿Por qué? Porque empiezas a conectar con esa frecuencia de 7,5 a 14 hercios. Esta frecuencia alfa es una frecuencia muy buena también para el estudio, para la creatividad, incluso también yo recomiendo mucho cuando te enseño los 5 principios de Reiki o los 7 principios de Hani Reiki o todas las afirmaciones poderosas que hay también en algunos de los volúmenes de Domina tu energía, que te digo, que intentes estar en estado alfa, porque cuando estás en estado alfa empieza a tomar un poquito más de importancia el subconsciente. Sabes que en el día a día estamos totalmente conectados, aunque trabajamos a través de lo que hay en el subconsciente, pero generalmente estamos conectados a lo que estamos viviendo conscientemente y el subconsciente prácticamente no lo percibimos. Pues en el estado alfa el subconsciente se empieza a hacer más patente y cuando empiezas a recitar estas afirmaciones es más fácil de que calen en el subconsciente. Por eso hay personas que me dicen, Javier, mis rezos o mis principios de Reiki, los de Hani Reiki, ¿cuándo es el mejor momento para hacerlos? El mejor momento para hacerlos es cuando estás relajado, después de tu práctica meditativa, después de las prácticas de Domina tu energía, después de cualquier práctica que te haya relajado, es buen momento para esas afirmaciones, esos rezos, porque estás en estado alfa. Se ha demostrado que cuando hacemos ciertas prácticas tenemos la capacidad de entrar en estado alfa, y vuelvo a repetir, esto se ha medido con máquinas de última generación y con electrodos en la cabeza y todo, tenemos la capacidad, aunque nos pueda parecer increíble, de entrar en estado alfa en 1-2 minutos, incluso hay personas que en segundos. Yo, por ejemplo, como ya he practicado muchísimo, me noto que en el momento de cerrar los ojos, a los 4 o 5 segundos ya estoy entrando en estado alfa. ¿Por qué? Porque mi mente ya ha anclado que cuando cierro los ojos entra en ese estado. Es decir, tenemos una capacidad de cambio muy importante. Lo que pasa que luego hay que mantenerle en el tiempo ese cambio, ¿vale? Pero mucha más capacidad para en un clic cambiar momentáneamente nuestro nivel vibracional y nuestra energía. Luego, evidentemente, las transformaciones profundas necesitan de tiempo, pero el cambio energético puede ocurrir en pocos segundos y además hay que estar abierto a eso, ¿vale? Entonces, vale, hemos visto el estado alfa. Por favor, si tenéis, este vídeo quizás se va a alargar un poquito más de lo normal, quizás nos vamos a los 15 minutos así, pero si tenéis alguna pregunta o queréis hacer cualquier comentario de esto, hacerlo, ya sea que estás en YouTube, en Facebook o en cualquier otro lugar, por favor hazlo. Vamos ahora al estado Z. El estado Z es el que se asocia también con los niños entre 2 y 6 años. ¿Sí? El estado Z es el que también es el estado de meditación profunda. Quizás si ya eres un practicante de meditación, quizás en alguna ocasión has dicho, incluso personas me preguntan, Javier, hubo un momento que es que no sentía ni el cuerpo ni nada. Vale, pues estás en un estado Z, que es un estado de meditación profunda, que es un estado muy cercano al sueño. Muy cercano a que si estás durmiendo, pero no te duermes, ¿vale? Estás en ese punto que casi te estás durmiendo, pero no te duermes. Si te duermes ya pasas al estado delta, al siguiente. Entonces, este estado es un estado muy, como te digo, muy profundo de meditación. Es un estado que tienen los niños entre 2 y 6 años también. Y supongo que ya sabrás, esto lo habrás escuchado muchas veces, que en los primeros años de nuestra vida, sobre todo en los 6 primeros años, es cuando la mayoría de creencias que tenemos albergadas en nuestro subconsciente y que nos hacen actuar de una forma determinada cuando somos adultos, normalmente eso se crea en la infancia, principalmente en los 6 primeros años de vida. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro suele estar en ondas cerebrales Z, que son
está entre 4 y 7,5 hercios. ¿Y qué pasa con nuestras ondas cerebrales? Que somos muy sugestionables. Es decir, nuestro subconsciente está totalmente receptivo, es prácticamente una esponja nuestro subconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Si nuestro subconsciente es una esponja, todo lo que recibe del exterior lo graba ahí de una forma increíble. Por eso tiene tanta afectación luego cuando somos de mayores y por eso cuesta tanto cambiarlo, porque hemos estado generalmente en esas ondas Z. Con eso te estoy dando una información también. Si uno quiere cambiar creencias o quiere utilizar esas afirmaciones para cambiar creencias que tengan el subconsciente en relación al dinero, en relación a las relaciones de pareja, en relación a la salud, en el mejor momento, porque tu mente está mucho más sugestionable, porque está mucho más activado el consciente, es en las ondas cerebrales Z. En las alfa ya va muy bien, ya sirve. En la Z es ideal porque estás en un momento sugestionable. ¿Qué pasa? Que si te sugestionas en ese momento con lo positivo, se va a absorber en tu subconsciente y se va a crear ahí esa vibración, esa energía. ¿Vale? Esas son las ondas cerebrales Z. Muy interesantes estas, muy, muy interesantes. Y en todo proceso de cambio energético profundo, es importante en algunos momentos del día, en algunos momentos de la semana, intentar entrar en este estado. Pero también te tengo que decir que este estado no es un estado que lo provocamos de un momento para otro, sino también se entra a través de la práctica diaria, y sin buscarlo directamente. Porque si tú entras a decir, quiero entrar ya en estado Z y voy a entrar y cuanto más rápido posible y como no entre, será que no lo estoy haciendo bien y empieces con todo ese tema, ¿dónde vas a estar? En beta. Porque vas a tener activa la mente consciente totalmente con esos pensamientos. En cambio, si tú entras en las prácticas que te recomiendo, sin ningún tipo de expectativa, sin intentar entrar en un estado o en otro, simplemente haciéndolo, como consecuencia vas a llegar a estos estados también, sí o sí, pero desapegándote a los resultados, porque vuelvo a decir, si empiezas a practicar pensando únicamente en los resultados y en qué también lo estás haciendo, no vas a entrar en esos estados y mucho menos en Z. ¿Vale? Venga, vamos al último que quiero hablar, que es el delta. El delta, estamos hablando, es una frecuencia muy bajita, que es entre 0,5 y 7,5 hercios. Y esto normalmente se asocia a los niños a los bebés, de menos de 24 meses. Si te das cuenta, un bebé parece que está siempre en estado de ensoñación, incluso es normal, están durmiendo muchísimas horas. ¿Por qué están durmiendo muchísimas horas? Porque dicen, bueno, soy vago y quiero dormir y que me alimenten. No, porque su frecuencia cerebral está en este estado, que es un estado o bien se asocia también con los niños, o se asocia también con el sueño, cuando estás durmiendo. ¿Vale? Cuando estás durmiendo, principalmente en un sueño profundo, estás en estado delta. Y este estado delta, como te digo, de 0,5 a 7,5 hercios, normalmente se asocia a los bebés y a los adultos cuando estamos en un sueño o en un sueño profundo, es cuando estamos durmiendo. ¿Vale? Si tú, por ejemplo, te pones a meditar y entras en un estado de meditación profunda en Z, pero hay un momento que te duermes, que eso le ha pasado a todo, hasta al gran meditador del mundo, los grandes meditadores se han dormido meditando alguna vez, porque puedes pasar del estado Z al delta y te quedas dormido. O en el sueño profundo. ¿Por qué, por ejemplo, cuando dormimos tenemos sueños? Nos montamos unas películas porque el subconsciente, entramos en el mundo onírico, que tiene mucho que ver con el subconsciente, y empieza a sacar todas esas cosas que tenemos en el subconsciente. ¿Verdad? Que en el día a día esas películas no las tenemos o no salen y salen por la noche en una forma de pesadilla o en una forma de alguna historia que en el mundo físico tienes un sueño que podría ser en un mundo físico que no podría suceder, ¿no? Porque a lo mejor estás volando o cualquier otra cosa. Bueno, eso es porque están saliendo muchas cosas del subconsciente. Muy bien, entonces con todo esto que estamos viendo, dependiendo de lo que quieras hacer, pues sabes que puedes entrar en unos estados o en otro. Cuando
Y también muchas de las prácticas que comparto en Domina tu Energía van a eso, porque hay personas que dicen, bueno, yo quiero estar, es mejor estar siempre relajado o activado. Yo digo que es mejor estar siempre en paz, pero hay veces que tendrás que estar activo y otras veces que estarás en relajación. No podemos estar relajados siempre, ¿no? Además, el cuerpo del ser humano evidentemente tiene que descansar, pero el cuerpo de la máquina del cuerpo humano no se ha hecho y no está entrenada para no moverse. Está entrenada para que haya movimiento, ¿no? Y movimiento quiere decir trabajo, quiere decir actividad, quiere decir ejercicio también, etcétera, ¿vale? Entonces, dependiendo del momento vas a querer unas cosas. Si quieres leer un libro, pues puedes estar bien en estado alfa. O si quieres meditar, estado alfa zeta. Si quieres estar activo en el día a día, pues en un estado beta de actividad está muy bien, ¿no? Y luego también yo animo a la gente que está dentro de este mundo, que se está trabajando energéticamente, que intente navegar en el día a día de manera consciente entre estos dos estados, beta alfa, beta alfa, beta alfa. ¿Por qué? Porque cuando conectas con el estado alfa, que es un estado de creatividad, que es un estado de presencia, que es un estado de relajación, que está muy relacionado con el hemisferio cerebral derecho, ¿qué pasa? Que cuando vuelves a la actividad de beta, vuelves con una actividad mucho más consciente y mucho más productiva al mismo tiempo. En cambio, si estás todo el día en beta, llega un momento que esa máquina se puede convertir un poquito en estrés, ¿vale? O sea que yo durante el día recomiendo beta alfa, beta alfa, beta alfa, beta alfa, en momentos puntuales o del día o de la semana en estado zeta, y luego evidentemente por la noche cuando toca dormir en estado delta. Lo dicho, te dejo ahí abierto por si quieres hacer cualquier pregunta. Sigue estudiando, pero también practicando. Sabes que en Domina tu Energía tenemos mucha parte teórica para que entiendas, pero porque nuestra mente necesita de entender, pero 25 prácticas. O sea, con los libros os comparto 25 audios donde puedes practicar cosas para precisamente ir pasando de unos estados a otros. Así que si ya tienes el libro, sigue exprimiéndolo. También entra en el área de lectores con los audios, que tienen un valor muy, muy, muy importante, sobre todo a nivel práctico. Y si todavía no tienes Domina tu Energía, te voy a dejar ahí. Recuerda que es una saga de 5 libros. Te voy a dejar el enlace para que puedas conseguirlo. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo. Hay quien conecta más con el corazón. Hay quien conecta más con la cabeza. Nosotros conectamos con las dos cosas. Somos creadores de prosperidad.